aportarle al curso? Bueno, a lo que vamos a compartir en 4 sesiones, que en realidad es poco tiempo. Se ha escrito muchísimo sobre transhumanismo y posthumanismo. Yo también soy fanática de la ciencia ficción. Saqué una maestría en artes y tengo un doctorado en literatura de los Estados Unidos y en filología de la Universidad de Costa Rica. Tengo 10 años de estar leyendo sobre esto y me di cuenta que en efecto la mayoría de las personas, incluyéndome, han conocido sobre el transhumanismo y el posthumanismo a través de la ciencia ficción. El imaginario posthumanista está en la literatura, está en todas las series de Netflix, está en las películas de Hollywood que recibimos todo el tiempo. Ahí está la representación poshumana. Pero no hay ninguna explicación, ninguna, digamos, visión muy crítica que se haya popularizado con la rapidez con la que lo ha hecho, digamos, la ciencia ficción. Entonces, pues la idea, uno de los objetivos generales del curso es poder sistematizar algunos de los conceptos para poder analizarlos de una manera crítica y que también nos hagamos la pregunta, ¿qué podríamos nosotros como latinoamericanos aportar a un movimiento como este? Porque el poshumanismo generalmente se plantea como un universal, pero no es lo mismo el poshumanismo en Inglaterra y en una serie como Years and Years, que puede ser bastante familiar, a lo que puede ser el poshumanismo en San José de Costa Rica, en Perú, o en distintas partes de México. No es lo mismo. La geografía del conocimiento también importa. Entonces la idea, más bien, el objetivo, el ideal sería para mí que al finalizar estas 4 sesiones ustedes pudieran decir, bueno, para mí el poshumanismo puede también ser esto. Y desde el arte yo lo empodero planteándolo de esta manera. La educación nunca, el conocimiento no debe tratarse jamás de repetir o replicar lo que de hecho ya se nos está dando. Mi posición como profesora universitaria ha sido siempre cuestionar y tratar de innovar o proponer alguna otra opción. Entonces me encanta la idea de que muchos de ustedes, o la mayoría voy a decir, en realidad todos, estén apasionados por el tema, quieran plantear nuevas cosas desde el punto de vista del arte, quieran plantear nuevas cosas desde el punto de vista de la biología. Pero también por esas razones por las que yo voy a dar en las primeras clases o los primeros diálogos que vamos a tener, les van a parecer muy tal vez diacrónicos, porque voy a empezar desde el humanismo, recordando cómo nace. Me interesa contextualizar histórica y geográficamente cómo nace y dónde nace. Me interesa que contextualicemos dónde nace y cómo nace el transhumanismo, dónde se origina y cómo se origina el poshumanismo, qué es para unos y qué puede llegar a ser para nosotros. Porque aún, como lo estaba diciendo Mónica, un transhumano, igual que un transgénero, Mónica, no es exactamente el mismo en Inglaterra que en México. Su situación es muy particular y muy distinta. Entonces, creo que nosotros como latinoamericanos nos correspondería plantearnos un poco eso. Me interesa también ver hasta qué punto, digamos, como ser humano todavía podemos empoderarnos a pesar del poshumanismo. Por ejemplo, en cuanto al arte, me interesa fundamentalmente que conversemos un poco sobre el arte de la inteligencia artificial
la inteligencia artificial que está haciendo arte hoy en día y que hablemos un poco sobre el pensamiento divergente. Me encanta. Yo quiero ser divergente. Me encanta el pensamiento divergente porque es algo que la máquina no ha podido imitar del ser humano. Y es justamente la parte más creativa que tenemos. Entonces, bueno, esos son algunos de los temas de los que vamos a hablar. Y por eso es que estoy tan bien entusiasmada con el tema y con ustedes como estudiantes que me van a enseñar mucho también y que vamos a dialogar mucho al respecto. Entonces, empecemos con la pregunta de, si pudieron ver el video que les dejé, ¿qué les pareció? ¿Qué sacaron algún concepto de transhumanismo de ahí? ¿O les pareció un poco aburrido? ¿O qué les pareció? ¿O alguien quiere decir algo al respecto de eso? Bueno, a mí me gustó. Creo que no había tanta información que no supiera, pero me gustó cómo la unió. Y pues también estos días he estado como muy clavada con la neurociencia y todo eso, y creo que también está muy ligado. Sí, Y creo que claro. es algo que a la gente también está empezando a interesar cada vez más. Sí, O sea, como que la parte de esta como de tú eh, hacerte como un hacking a tu propio sistema, sí. eso creo que está, o sea, no lo había ligado yo con o sea, no lo había ligado con el transhumanismo y pues la verdad es que sí, o sea, sí es como un poder muy cañón lograr hacer esas cosas sin como computadoras ni como cosas externas, electrónicas, digitales, sino tú solo con tu propio cuerpo. Claro. Eso creo que sí te puede llegar a ser como un ser humano un poco más. Una, sí, una de las, justamente de las entradas filosóficas respecto, digamos, a cualquiera de estos nuevos inventos, es preguntar siempre un para qué. Porque acabas de decir que tenemos un poder y sería un poder realmente impresionante llegar a hacer eso. Pero igual vale preguntarse para qué. Por ejemplo, Victoria Camps, que es una filósofa española, respecto a los dispositivos tan novedosos que nosotros tenemos constantemente y constantemente se están mejorando. Dice que una de las justificaciones es que nos van a dar comodidad. Bueno, sí, pero ¿acaso es que la comodidad es un fin en sí mismo? Sí, ¿Es suficiente para que, digamos, invirtamos tantísima energía y tantísimo dinero en comodidad? no, pues sí, no. No, Entonces, por eso, yo sé que no quieres decir eso, pero aprovecho lo que estás diciendo para plantear que en todos estos inventos novedosos y que realmente implican un gran poder, como lo estás diciendo, ajá, el para qué, el para qué también se convierte en una pregunta filosófica importante. ¿Para claro. qué? ¿Para quién? ¿Y quién lo hace? Ajá. ¿Estamos nosotros como pasivos ante eso o podemos ser agentes activos ante eso o qué? Eh, lo que decía antes de la región y la cuestión geográfica, déjenme ver si tengo aquí el video porque lo había puesto para compartirlo. Sí, a ver, no sé, vamos a ver si estoy un segundo. Para compartir. Sí. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Lo están viendo? Quiero que escuchemos esta partecita que dice ella, que lo volvamos a escuchar.
Me parece que no se escucha. No No se se escucha. escucha, creo. ¿No se escucha? No, yo no lo escucho. Se oye muy bajo. Espérate. Vamos a ver si mejoró. Se sigue escuchando muy bajo. Era solo eso. Es un momento en el video en el que ella dice, de estas mejoras que se van a aplicar, por cierto, dice, que se van a aplicar, por cierto, en los países occidentales y desarrollados y más desarrollados del mundo. Es lo que dice ella. Es aproximadamente 30 segundos. De estas mejoras que, por cierto, se van a aplicar en los países occidentales y más desarrollados del mundo. Una frasecita que significa que se está dejando por fuera a más de la mitad del planeta. Es decir, es impresionante. Entonces, creo que vale la pena, por esas cosas, contextualizar un poco de dónde surge el transhumanismo, el poshumanismo, dónde se está desarrollando en estos momentos y cuáles son, eso nos correspondería a nosotros después, cuáles son las herramientas y qué podemos hacer nosotros desde dónde estamos para proponer o llevarlo a cabo o abrir caminos o hacer cosas contestatarias o cosas diferentes o cosas parecidas, en fin, que se convierta en una propuesta distinta de lo que yo, digamos, en mi terreno personal, estoy creando un grupo de poshumanismo crítico desde América Latina, en donde yo espero que teóricamente propongamos cosas que nos hagan pensarlo desde otro punto de vista, pero todo lo demás, por supuesto que queda digamos, abierto a lo que ustedes como jóvenes de las generaciones futuras, porque van a tener que tratar con esto bastante rato, van a lograr. Voy a empezar ahora entonces. Cuando quieran me pueden interrumpir, es decir, cuando quieran pueden, hay gente aquí en el chat. Yo, Sí, sí, dime. bueno, a mí al respecto de eso, lo que me dejó pensando el video fue em, que en realidad las tecnologías actuales, ¿cómo lo pondré? En realidad el fenómeno de que ahorita existan tecnologías actuales que permitan hacernos mejoras no es tan diferente a si nos vamos al punto en el que se inventaron los lentes, por ejemplo. O Sí. sea, de alguien que no podía ver y de repente pules una lente y te la pones en los ojos y ya puedes ver. Una persona incapacitada pasa a ser capacitada, ¿no? Sí, Entonces, desde mi perspectiva, las tecnologías actuales no distan tanto de eso, solo que se ven muy espectaculares, pero el ser humano constantemente se está interviniendo a sí mismo. O por ejemplo, el hecho de que consumamos medicamentos o de que usemos vacunas que nos van a ayudar a prevenir enfermedades, etcétera. sí, Pero, pero como bien lo dices, o lo comentan, el futuro no es para los pobres, ¿no? ¿no? Ese es, ese es un gran, gran problema. Y desde la perspectiva de la ciencia en Latinoamérica, el gran problema que tenemos es que nuestros gobiernos no promueven el desarrollo de nuevas tecnologías.
promueven el consumo de tecnologías, pero no promueven el desarrollo. Entonces, de nada sirve que existamos científicos que podamos estudiar o crear estas mejoras. Bueno, punto y aparte con el cuestionamiento si se debe o no se debe, ¿no? Sí, Ese es otro tema, ¿no? sí, Pero lo que a mí me da mucha como desesperación desde mi lugar es eso, que habemos en Latinoamérica científicos con capacidad para hacer las mismas mejoras o con el conocimiento para hacer las mismas mejoras que se están llevando a cabo en primer mundo, pero nuestros gobiernos ni las apoyan ni económicamente ni culturalmente. O sea, tenemos como una cultura más de consumo de tecnología que de desarrollo de tecnología. Y pues sí. creo que Ahora, sí. pudiera ser algunas cosas para eso, Ajá, o en relación a lo que acabas de decir, que me parece muy importante. Em, pero quizás, y eso lo puedes confirmar como bióloga molecular, el cambio más importante ha sido el poder de la ingeniería genética, es decir, la secuencia del genoma humano. Antes no teníamos esa posibilidad que abre un mundo eh, de ciencia ficción para la ujú, mayoría de la gente, que puede, digamos, investigar con esto, hacer con esto, o hasta jugar con esto. Los grandes conglomerados científicos tecnológicos del mundo. La Universidad Transhumanista en este momento es la Universidad de la Singularidad y está ubicada en Silicon Valley y les está financiada por Google y está financiada por la NASA. Y está ahí, por supuesto, en la Internet. Entonces ponen la Universidad de la Singularidad y esa Universidad de la Singularidad va a todos los países del mundo, o casi todos los países del mundo, a, digamos, promoverse y a tratar de recolectar las personas más brillantes en este nivel tecnológico que no les den ninguna resistencia para ponerlos a trabajar con ellos, etc. Es decir, es algo que aunque parezca de ciencia ficción, tiene todo, digamos, un engranaje político y económico que está consolidándose a nivel mundial ujú. y que está consolidando también el orden mundial. Entonces creo que es importante tener conciencia de esto. Eh, por eso es, Bueno, ¿sí, Paulina? sí, bueno, es lo que estaba pensando en que cuando la conferencista dijo lo del Neuralink con Elon Musk, fue Sí, como si, a pesar de que él nos quiera llegar al transhumanismo, es como hacer un trato con el diablo, porque en sí él nos ofrece estas mejoras, pero que hay en las letras chiquitas del contrato. Por ejemplo, yo me pongo a pensar mucho en mis clases que tenía de arte digital y nuevos medios, de que nos decían de que nos iban a poder insertar microchips que iban a contener toda nuestra información. Y a eso me refiero. ¿A qué precio nosotros vamos a tener estas mejoras si de todos modos no creo que se vaya a respetar mucho la privacidad y va a tener como un combate súper ético y moral y filosófico este tipo de cosas? sí, sí. Y pues me pongo a pensar mucho en ello, de que en serio valdrá la pena escalar una cima más, el Everest del genoma humano y todas esas cosas, y ese tipo de cosas de transhumanismo quedan, como usted dijo, en personas súper privilegiadas, ya sea la NASA, Google, Facebook incluso, porque no creo que él se mantenga fuera de este debate. Y me propongo a pensar, me pone a pensar de que si va a haber personas que tengan el transhumanismo claro, pero que sean como algo más independientes y que no sean parte de grandes corporaciones. Suena un poco, ya sea, no sé, que me quiero poner el papel en la cabeza para que no oigan mis pensamientos, pero yo
pensaba de que esta tecnología transhumanista puede ser más independiente y por el pueblo. Me parece fantástica tu idea, me parece Ahí, fantástica, porque igual, esas son las ideas, es decir, hay ideas que no pueden pensarse desde el lugar hegemónico, ¿ok? Es decir, si yo en este momento estuviera trabajando en la universidad la singularidad, posiblemente ya tendría un pensamiento hegemónico que no me permitiría ver otros puntos de vista. Yo estaría ahí enfocada en lo que tengo que estar enfocada y punto. Los otros puntos de vista los podemos ver nosotros que no estamos ahí. Y es esa, digamos, nuestra misión social humana, en mi opinión, ¿verdad? Porque el poshumanismo, como les decía anteriormente, y ustedes ya saben, hay muchísimo. Es decir, yo simplemente, ustedes se meten a la internet y saben que pueden pasarse horas y horas leyendo y escuchando sobre transhumanismo y poshumanismo. Pero es sobre una visión del poshumanismo y una visión del transhumanismo. Y una visión de la tecnología y una visión de lo que la tecnología debe hacer. Con el mundo, con nosotros, con las generaciones jóvenes, etc. Por eso es que me interesa tanto contextualizar a partir del humanismo, empezando desde el principio, digámoslo así. Déjenme compartir pantalla para ver si voy a pasar de una manera pues lo más rápida que pueda a un PowerPoint que tengo aquí. Vamos a ver si lo pongo en visión completa. Está. A ver, sí. Vamos a hablar de humanismo. Primero, antes de hablar de transhumanismo, vamos a hablar de humanismo. Vamos a recordar que surge desde el Renacimiento, cuando surge el interés por el hombre y se deja atrás el paradigma teocéntrico de la Edad Media, y se explora el conocimiento científico y filosófico de todo lo grecolatino. Surge el interés por lo antropológico o por el hombre como problema. Esa es quizá la manera más general de definir el humanismo, es la valoración y la centralidad del ser humano, de sus capacidades, de sus potencialidades y de su superioridad como especie frente a los otros seres vivos y la naturaleza. La visión del mundo antropocéntrico, pues definitivamente conlleva eso. Y esa es una de sus grandes críticas. Es antropocéntrica, es decir, el ser humano es la medida de todas las cosas. Y la ética tradicional, la ética clásica, era una ética solo para los humanos. No había ética para la naturaleza, no había ética para los animales, era una ética exclusivamente para los humanos. El humano, en el humanismo, valga la redundancia, es la medida de todas las cosas. Y eso se identifica con la modernidad. Algunos consideran, y yo estoy de acuerdo con eso, que la modernidad surge con el descubrimiento de América, porque es la primera vez que tenemos la conciencia del planeta como un todo. Cuando América se descubre, llegamos a la completud del planeta y tenemos la conciencia de la totalidad a partir de 1492. La modernidad implica una lógica de dominación, implica el pensamiento universal, el despertar de la ciencia, la imprenta, la ilustración, todo lo que ustedes han escuchado en los colegios, en la universidad. La modernidad, perdón. Entonces ese humanismo del que estamos hablando es un humanismo eurocéntrico.
es un humanismo eurocéntrico que se exporta a todos los países que son colonizados y nosotros empezamos a pensar en la universalidad como el pensamiento europeo. Es decir, Europa va a representar lo universal. Y de ahí en adelante, la historia que nos va a interesar es la de Europa. Nuestra historia como colonizados va a empezar cuando empieza la historia europea. Porque, por supuesto, mientras todo esto está pasando en Europa, nosotros en América estamos en otra cosa, ¿no? Es otro desarrollo, el de las culturas indígenas, otro desarrollo científico, otro desarrollo humano, es otra historia que queda borrada en el momento de la colonización y de la conquista. Entonces, la modernidad va a representar todo ese eurocentrismo. Ahí tenemos también pues cosas muy importantes, ¿no? Uno de los filósofos más importantes de la Ilustración es Immanuel Kant, que es clave para el concepto de persona, de imperativo categórico, de agente moral. Voy a referirme, yo me voy a referir a Kant Entonces tenemos algunos ejemplos del humanismo occidental, porque no hay solo un humanismo. Está el humanismo existencialista, que era un humanismo ateo, representado fundamentalmente por Jean-Paul Sartre, por Camus, por los franceses, y en los años 60. Para ellos, lo fundamental del ser humano, todos estos humanismos llevan un concepto de naturaleza humana. El concepto de naturaleza humana es clave porque va a ser transformado en los conceptos de transhumanismo y poshumanismo. El humanismo existencialista cree en la libertad como el valor fundamental de todos los otros valores. Es un pensamiento muy hermoso en el sentido de que lo veía Sartre porque como era ateo, no tenía nadie a quien rendirle cuentas de nada, ni existía el concepto de culpa. Entonces, para Sartre, el ser humano debe vivir una vida auténtica, debe vivir una vida de acuerdo a su conciencia y debe ser auténtico en ese camino que escoja y en esa existencia. Y debe ser absolutamente responsable porque su vida tiene que ser una vida consciente y por lo tanto, si comete errores, debe responsabilizarse por esos errores y darse cuenta que el camino de su vida se lo está trazando él mismo. No se lo está trazando el destino, no se lo está trazando Dios, se lo está trazando él mismo. Entonces, para los existencialistas, el concepto de libertad y el concepto de conciencia son fundamentales. Por otro lado, tenemos el humanismo marxista. Para Marx, la naturaleza humana no existe como algo ya dado y cerrado. Para Marx, el ser humano se va construyendo conforme la cultura que vive. Entonces, para Marx, por ejemplo, si nosotros hubiéramos nacido, no sé, en otro país, en otra cultura y en otra época histórica, seríamos otras personas. Seríamos otras personas con otra moral, con otras ideas. Entonces, es determinista de la cultura y el sistema económico. El humanismo cristiano, no voy a detenerme en él, todos ustedes lo deben conocer por una cuestión cultural, es uno de los más cercanos, pero es un humanismo que trasciende nuestra corporalidad, que cree en el alma, que cree en una vida después de la muerte, es espiritual. El humanismo liberal burgués, el más común, digamos, el de ciudadano racional y libre, el individuo. Todos estos humanismos, para nombrar solo algunos, tienen en común la idea de que hay un ser autónomo o semiautónomo que escoge su vida con base en su propia conciencia, debido a su libertad, sus derechos humanos y morales. Estos humanismos son antropocéntricos.
Repito, el hombre es la medida de todas las cosas y tiene un estatus ontológico superior a todas las otras especies. Está basado en la unicidad del ser humano. Voy a terminar aquí con las consecuencias de la modernidad, entonces. Y luego paso al transhumanismo, tal vez después de oírlos a ustedes o de tener algún recreo. Algunas consecuencias de esa modernidad son el eurocentrismo, los procesos de colonización, los genocidios, los discursos totalizantes, las verdades absolutas, la fe en el progreso y la ciencia, que hoy sabemos que solo ha traído desastres a nuestro sistema ecológico. La industrialización. El modelo europeo es el modelo que se impone. Según este modelo, digamos, la naturaleza era un objeto para servirse de ella hasta el cansancio. Y eso provoca en gran parte la crisis ecológica que nosotros vivimos hoy en día. Esta modernidad también tiene una lógica de la colonialidad, o sea, una matriz de poder. Es una lógica de dominación que existe hoy en día también, que sobrevive a la independencia territorial, porque son categorías de interpretar el mundo. En esta lógica no todos tienen el mismo valor, ¿verdad? Es decir, todos tenemos el mismo valor, por supuesto, considerando el concepto de dignidad humana. Pero en esta lógica de poder, los blancos europeos ocupan lugares diferentes en el desarrollo de la civilización a otros grupos étnicos, porque es una lógica racista. Las otras historias, las otras culturas, los otros lenguajes son vistos como folclore o como parte de algo que ya desapareció para siempre. Cosa que todos sabemos que no es así. Es una lógica, perdón, que tiene como referente a Europa, al progreso, como dije anteriormente, industrial, que empieza con ellos, la cultura, la historia. Es interesante porque una manera de verlo es que esta modernidad coloniza el tiempo también. El pasado de las otras civilizaciones se borra, desaparece. La historia empieza con la conquista de Europa hacia los otros continentes, que es lo que había dicho anteriormente. Por cierto que este paradigma de la modernidad, este eurocentrismo, se puede observar también en los mapas. Me interesó meter esto un poquito porque tal vez no se dice mucho, pero por ejemplo en el mapa mundial que todos aprendemos en las escuelas, y el norte siempre aparece más grande que el sur. Y aunque pareciera para los geógrafos que hay una escala ahí universal, esa escala también tiene medidas que son relativas. Y los mapas han sido hechos por los ganadores de las guerras o por los que gobiernan, digamos, políticamente el mundo. Entonces, según Harley, en este libro que se llama La nueva naturaleza de los mapas, que por cierto se publicó en México, un mapa es la representación desde una perspectiva, desde un grupo. Y les voy a enseñar ahí, detrás de cada mapa, dice él, hay un conjunto de relaciones de poder que se crean sus propias especificaciones. Les voy a enseñar a él. Este es el mapa que generalmente aprendemos todos en la escuela. Y el norte siempre aparece grandote, más que el sur. Pero en los 70s, Peters hizo este mapa con una escala en la que ustedes pueden ver que el sur tiene una dimensión mayor que el norte. Fue uno de los mapas más contestatarios que hubo en los 70s. Y aquí tienen un mapa artístico de Torres García, peruano, creo que Torres García es peruano. ¿Verdad, Jennifer? ¿O es ecuatoriano? No me está escuchando. Donde es un mapa que está al revés.
pero es que en realidad también el norte y el sur es algo, digamos, creado arbitrariamente. Ahora sí, entonces vamos a hablar un poco del transhumanismo. Quiero decirles que esto que voy a contar o a conversar ahora con ustedes está en el libro de Luc Ferry, que se llama La Revolución Transhumanista, capítulo 1 y 2, que está en la carpeta de la primera clase. Ahí están estos dos capítulos sobre el transhumanismo, que me parece que sintetiza, tal vez no tanto, porque son dos capítulos, pero bueno, de alguna manera bastante bien las características y las controversias del transhumanismo. Lo primero que hace Ferry es hablar de la relación entre humanismo y transhumanismo. Y dice, bueno, el humanismo también creía en que el ser humano se puede mejorar y se debe mejorar siempre. El humanismo cree en que el ser humano no es, por supuesto, algo fijo, sino que es algo que busca su propio mejoramiento. El ser humano no se conforma con lo que es, siempre quiere buscar mejorar en todos los aspectos. En ese sentido, él lo relaciona con el transhumanismo. Otra relación que él ve es la fe en la ciencia y el conocimiento, como pasó en la Ilustración. Una fe en que el progreso científico y tecnológico nos va a llevar a una mejor humanidad. Y otra de las relaciones que él ve es el deseo de inmortalidad o trascendencia, pero ya no entendido en el sentido espiritual, porque el transhumanismo es absolutamente materialista. ¿A qué se refiere? O sea, con ser totalmente materialista. ¿Que es totalmente materialista? Bueno, porque el transhumanismo no cree en ninguna esencia. Ok. En ese sentido se parece al existencialismo. La existencia precede la esencia, no hay ninguna esencia. El ser humano es fundamentalmente, y de acuerdo con la neurociencia, un cerebro que puede ser hackeado, como en uno de los sueños transhumanistas, la mente, y es materia, no hay ninguna esencia, ninguna trascendencia espiritual. Y como los sentimientos, ¿eso cómo entraría? Los sentimientos, es que los sentimientos son dados por el cerebro también. Sí. Los sentimientos son parte de todo nuestro sistema nervioso central. Tenemos, bueno, aquí una bióloga que puede corregirme cualquier cosa, ¿cierto? Pero los sentimientos no son, digamos. Además de bióloga, también soy muy materialista, entonces pues sí. Bueno, ahí tienes. Entonces, en efecto, no necesitamos un alma para tener sentimientos. Quizás la mejor prueba de esto son los animales. Los animales comparten con nosotros el sistema nervioso, sienten, los animales sienten, no pueden expresarlo, eso es una manera, Martha Nussbaum, una filósofa estadounidense, lo pone de una manera muy triste y muy dramática, pero es cierto. Para hablarnos de los sentimientos de los animales, dicen, imagínense que ustedes sientan dolor y no lo puedan expresar, que ustedes sientan felicidad y no la puedan expresar. Imagínense que ustedes sientan y no puedan expresar lo que están sintiendo. Eso es lo que compartimos, o lo que los animales comparten con nosotros. Entonces, bueno. Entonces, digamos que de manera muy general nosotros podemos decir que el transhumanismo trata de transformar la biología humana a través de la tecnología, con el objetivo de mejorar o potenciar dicha corporalidad. De nuevo, aquí entra lo que yo le decía antes a Nicole. Uno podría preguntarse, ¿y para qué?
Por ejemplo, para la guerra, por supuesto. El sueño de crear super soldados, pues está ahí. Y está ahí y está en todas las cómics y en todas las series de televisión, los super soldados. Los superdeportistas. También podría ser como para adueñarse de otros planetas. Bueno, algo que puede sonar a ciencia ficción, digamos, no lo es tanto. Si tú piensas que en este momento hay estaciones espaciales internacionales donde participan varios países del mundo. No hay ningún país latinoamericano, no mentira, excepto Brasil, no hay ningún país latinoamericano. Hay países de Europa Occidental, creo que está China, también, o sea, asiáticos, y son estaciones espaciales para probar las posibilidades de vivir fuera de la Tierra. Entonces, por supuesto que todos estos nuevos, es decir, puede ser que para que nosotros podamos existir fuera del planeta Tierra, alguna de estas transformaciones tecnológicas a nuestra biología sean útiles. En ese sentido, sí, la respuesta sería sí, por supuesto. Podría ser muy útil, puesto que uno de los objetivos del transhumanista es llegar, por eso les puse este dibujo, a borrar la frontera entre lo humano y la máquina, de manera que se llegue a lograr una fusión. Por eso es que se habla tanto de implantar chips, etcétera. Bueno, hay gente que lo ha hecho, que se ha implantado un chip para no tener que andar con el teléfono celular. No sé cómo harán cuando se quieren desconectar de eso, si en algún momento se quieren desconectar de eso. Pero la idea es poder borrar las fronteras entre lo biológico y lo tecnológico para llegar a formar un nuevo humano que tenga capacidades que nuestra biología o nuestra naturaleza humana no los permite todavía, ¿no? Aquí, por eso hablé de ruptura de límites y por eso también la filósofa española del video habla de límites o borrar los límites, pero ese es el objetivo general del transhumanismo. El para qué es lo interesante, ¿verdad? Perdón, que quería justo en esta parte de ser un cyborg y humanos con implantes, que es lo que menciona en el video, me pareció súper interesante porque la persona a la cual estaba refiriendo sí se considera cyborg, pero o sea, según la perspectiva de la persona en el video que habla en el TED Talk, ella no, ella considera que es un humano con implante. Y pues ahí hay como, o sea, creo que la reflexión está allí, ¿no? Y lo que hablaste de, pues no todos piensan en los transhumanismos de una forma, de manera geográfica y pues se piensa diferente. Entonces, no sé, me parece que está muy relacionado a lo que estás diciendo ahorita. Claro, porque una de las maneras de justificar, digamos, esto, porque aquí entra el asunto de la ética, pero ya lo voy a tocar. Una de las maneras de justificar esto es decir, bueno, pero es que realmente siempre hemos tenido implantes de una u otra manera, no ha sido nada negativo. Por ejemplo, los lentes de contacto. Bueno, yo uso lentes de contacto, entonces yo podría considerarme un cyborg, porque realmente necesito a tener ahí una cosa artificial para poder, digamos, ver bien. O, bueno, pero si tú comparas la posibilidad que tenemos en este momento de comprarnos unos lentes de contacto a la posibilidad que tenemos todos de hacernos un implante de rodilla o otro tipo de implantes, eso es otra cosa. Entonces, sí, pues digamos que hay una proporcionalidad en la comparación que se está realizando, con la que también hay que tener cuidado, porque no exactamente
dos cosas tienen que ser lo mismo. Por eso el fin y uno de los aspectos fundamentales del transhumanismo es el para qué se hacen todas estas cosas. Y yo tengo también, digamos, una definición más personal en ese sentido, que comparto con algunos filósofos como Victoria Camps, que es una filósofa española, Habermas, ya los vamos a ver, ya vamos a entrar al asunto ético. La ingeniería genética puede producir lo que se ha llamado la eugenesia liberal. La eugenesia liberal es la capacidad de intervenir la genética humana con determinados fines. Pero hay dos tipos de eugenesia. Está cuando se interviene genéticamente a una persona por razones de salud, por ejemplo, porque tiene una enfermedad hereditaria y queremos quitarle ese gen para que esa persona no padezca esa enfermedad, para que las futuras generaciones no padezcan esa enfermedad. En ese sentido, se está interviniendo genéticamente para dejar a esa persona, digamos, sana, en el sentido que nosotros consideramos a una persona biológicamente sana. Nosotros tenemos nuestros propios conceptos de salud humana. Entonces, se considera que una eugenesia es una eugenesia genética, una eugenesia negativa, cuando se interviene a la persona para que su salud sea recuperada a los niveles que nosotros consideramos que una persona es saludable o está sana. Nosotros ya tenemos un cierto concepto de lo que es una persona saludable. Ese es como un cierto ideal, ¿verdad? A nivel humano. Entonces, todo lo que sirva para lograr que esa persona se mantenga en un nivel saludable, parece que puede estar justificado. Pero otra cosa es cuando esa persona es saludable y ya tiene los límites biológicos de una persona que nosotros consideramos saludable y nosotros queremos traspasar esos límites para convertir a esa persona ya en algo que vaya más allá de esos límites que nosotros consideramos saludables. Solo por mejoramiento. Eso es, para mí, forma de pensar, la manera más clara de definir el transhumanismo. Porque el transhumanismo no está concebido para cuestiones de salud. Está concebido para romper los límites de la biología humana. Transformarlos. Por eso puse aquí imperativo tecnológico. Y puse aquí el nombre de un filósofo que ya falleció, que es el filósofo de la responsabilidad. El imperativo tecnológico dice que la tecnología y la ciencia deberían hacer todo lo que puedan hacer. Todo lo que puedan hacer deberían intentarlo, porque solo intentándolo se sabe si se puede o no se puede. Sin restricción. Ese es el imperativo tecnológico. Hans Jonas es el filósofo que cuestiona ese imperativo tecnológico y dice, no. La ciencia y la tecnología no debe probar nada de lo que no esté seguro o más o menos seguro que no va a producir una tragedia. No debe, por una cuestión de responsabilidad. Porque el ser humano, dice Jonas, es el único ser que puede ser suficientemente responsable, altruista. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de sentir responsabilidad incluso por aquello que no vemos. Es decir, en este momento hay gente que dedica su vida a salvar a los delfines,
Hay gente que puede luchar por mejorar las condiciones en África, aunque no esté en África. Y hay gente, nosotros somos capaces de hacer eso. Somos capaces de sentirnos responsables por el futuro que no hemos vivido. Entonces, ¿cómo vamos a traicionar nuestra propia naturaleza humana haciendo cosas que no estamos seguros si nos van a llevar a la destrucción? Bueno, los Es, bioprogresistas transhumanistas no están de acuerdo con Jonas. quería hacer un ¿Sí? comentario. Es que se me hizo súper interesante eso que comentas de los límites. O sea, que la eugenesia permitida o buena es Sí, la que la nos negativa. lleva ajá, o la eugenesia que nos lleva a dejar, a la negativa, es la eugenesia que nos lleva a dejar a una persona al estado que entendemos como saludable. Sí, Ajá. sí, Y hay otra eugenesia que sería trascender este límite, sí, ¿no? Pero sí, eso se me hace súper interesante que se haga la reflexión con respecto al ser humano, porque con respecto a los animales y las plantas, llevamos toda la vida haciéndolos trascender. O sí, sea, hemos creado perros cada vez más rápidos, cada sí, vez más inteligentes, caballos cada vez más rápidos, vacas cada vez más fuertes sí, y sí, sí, plantas cada vez más resistentes. Entonces se me hace súper interesante cómo se pone este límite con respecto al humano, pero sí, no le ponemos este límite a lo que hacemos con todo lo demás vivo, sí. porque lo usamos para nuestro beneficio. ¿Quién está hablando? Yo, Liliana. Liliana, gracias por esta, por decir lo que estás diciendo. Sí, es importantísimo y lo había abandonado aquí de la discusión. Sí, todo el asunto de los transgénicos forma parte de una ideología, digamos, trans, por supuesto, también, que se justifica también de muchas maneras, pero que es cuestionable también a nivel ético, porque así como hemos hecho, como lo dices muy bien, pues perros más rápidos, etcétera, así se han hecho monstruos con los animales. Así se les ha sacrificado enormemente y se les ha cogido para hacer experimentos sin ninguna piedad. Por eso han surgido filósofos, digamos, reclamando el derecho de los animales, diciendo que como seres vivos tienen también derechos que nosotros o que el mundo antropocéntrico le ha dado exclusivamente a los seres humanos. Pero por supuesto que todo el asunto de los transgénicos está ahí detrás. ¿Y cuál es la justificación? Bueno, que van a poder solucionar el hambre del mundo. Pero lo cierto es que lo que han hecho es reducir la biodiversidad de las especies animales, de las plantas, y lograr cada vez más monopolios alimenticios. Eso es lo que ha pasado. Así que eso podría, digamos, señalarnos también una de las posibles consecuencias no positivas del transhumanismo. Y por otro lado tenemos ahí a los bioconservadores, que son los que tienen una posición crítica frente al transhumanismo y que cuestionan el concepto de naturaleza humana. Dicen que la naturaleza humana debe preservarse en su evolución y no ser intervenida, a menos que sea por cuestiones médicas, como lo vimos anteriormente, y rescatan el concepto de dignidad humana. Los principales ahí son Jürgen Habermas, con este libro que se llama El futuro de la naturaleza humana, Victoria Camps, que es la filósofa que les dije anteriormente española, Fukuyama es estadounidense, Mary Midlake es también estadounidense.
hablemos un poquito ahí, detengámonos un poquito ahí para hablar de qué es la naturaleza humana. No sé si quieren, hacemos un break o seguimos. ¿Qué quieren? Seguimos, ¿no? O bueno, Mejor hay que seguir. Seguir. Yo también quiero seguir. Bueno, Yo sí la me tomo una pausa. naturaleza humana. Yo sí regreso Habermas- en, perdón. yo sí regreso en unos minutos, pero sigan, no se preocupen. Bueno, es que no sé. Regina, usted que es la que tiene más experiencia en esto. ¿Qué piensa? Yo aquí sigo. Sigo. Sí, yo creo que sí, y cualquiera Bueno, que ok, quiera tener un receso que lo tome. está bien. Naturaleza humana. Habermas la define así. La naturaleza humana es el cuerpo con que se nace, no el cuerpo que se hace. Así de simple, lo dice él. Es el cuerpo con que se nace, no el que se hace. Es nuestra herencia genética, dice Fukuyama. Y en ella reside nuestros sentimientos morales, nuestras diferentes herencias, y no debería ser modificada porque es patrimonio de la humanidad, es herencia genética. Y no tenemos derecho a estarla interviniendo. Bueno, pero entonces por otro lado vienen los transhumanistas y dicen, pero ¿qué es la naturaleza humana? Si en realidad no es algo cerrado ni fijo. El ser humano está constantemente rehaciéndose y modificándose según la técnica que encuentre, según la cultura en la que viva. Es un ser abierto, como dice Agamben, el filósofo italiano. Es un ser en devenir. La naturaleza humana es un ser en devenir que está constantemente transformándose. Así que no tendríamos por qué, digamos, tener esos recatos de los que está hablando Habermas o Victoria Camps o Fukuyama y más, por supuesto. Ellos como filósofos, por otro lado, ustedes tienen las posiciones religiosas, ¿verdad? Es decir, las posiciones religiosas, las posiciones católicas consideran la naturaleza humana no solo como algo fijo, sino además como algo sagrado, que no se puede, con lo que no se puede estar jugando, digámoslo así. Todos estos grupos forman parte de lo que Ferry llama los bioconservadores en relación al transhumanismo. La cuestión ética es la que a mí me parece, por supuesto, más interesante en cuanto al concepto de naturaleza humana. Porque cuando uno empieza a revisar el concepto, se da cuenta que si bien es cierto, hay una base biológica, nosotros podemos en efecto decir que la naturaleza humana es cambiante y es algo en devenir, porque está en transformación constante. Pero nunca como antes nunca como ahora, habíamos tenido antes la posibilidad de poder intervenirla y a través de la ingeniería genética tomar en las manos del ser humano la propia evolución de la especie. ¿De verdad queremos dejar de ser humanos? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Primero, habría que estar en la posición de si uno tiene la posibilidad real de transformarse. Pero vale la pena hipotéticamente por lo menos hacer la pregunta. Porque un límite de nuestra experiencia humana es la muerte. Es la forma en la que experimentamos el tiempo. Ustedes no lo saben porque están muy jóvenes.
Pero en realidad, yo como les llevo varias décadas, sí lo sé. En realidad, cuando uno va viviendo muchos años, uno se va dando cuenta que el mundo, la forma en la que se está transformando el mundo, está muy distante del mundo que uno conoció. Ustedes seguramente han oído ya a los viejitos, cuando están muy viejitos, que se quieren morir y dicen, es que este ya no es mi mundo, este ya no es el mundo que yo conocí. ¿Por qué? Porque el mundo es una construcción humana. Es lo que uno hace, su experiencia de vida, las generaciones con las que uno comparte cosas que luego van pasando por otras generaciones que vienen atrás. Y uno siente que se va quedando fuera de ese mundo nuevo que se va construyendo. Y por supuesto que un camino, pues, natural, digamos, de la biología es la muerte. Ahora tal vez hay otras personas que digan, no, a mí me encantaría vivir 150 años o 200. No me importa si tengo un órgano plástico o tengo una pierna, no sé, metálica. Me da lo mismo verme transformada en otra cosa, verme en el espejo y no reconocerme ya. Mi abuelo no quería morirse. Él a sus 88 años que falleció tenía Facebook, tenía Twitter, tenía su smartphone, tenía su tablet Eso me y, parece, bueno, maravilloso. Yo quisiera llegar hacia mi vejez también, y pero también quería, hay que reconocer que no tiende a ser como la mayoría. ajá, no quería morir. Sí. Antes de morir me dijo dice, ¿por qué la vida es tan corta? A los 88 años me dijo eso. Bueno, eso es señal de que vivió una vida plena, lo cual es muy, muy hermoso también. Porque en realidad el deseo de vivir o de morir no depende necesariamente de la edad, sino de la experiencia que uno tenga de la vida. Pero planteando de nuevo si la muerte es algo que nosotros deberíamos considerar parte de la vida, o si, como dicen algunos filósofos, es la muerte lo que le da sentido a la vida, si realmente romper ese límite podría ser, me decía un colega filósofo, que me pareció simpático, cuando estábamos hablando de la crionización. ¿Sí? Existe, aunque cuesta muchísimo dinero para algunas personas, la posibilidad de que al morir lo congelen, ¿verdad? Para que lo despierten, no sé, años después. Y entonces me decía ese colega filósofo, dice, y lo despiertan 20 años después, ¿y qué? Y le cae un árbol encima y se muere. Porque el ser humano, es decir, realmente habría que dejar de ser humano para poder llegar a ese ideal casi de inmortalidad que están buscando los transhumanos. Tendríamos que transformar nuestra experiencia de vida, nuestra biología, realmente puede ser que algún día lo lleguen a conseguir. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Eso es otra pregunta, ¿verdad? Eso es otra pregunta. Otra de las críticas sobre el transhumanismo es justamente una crítica de tipo político y económico, porque el transhumanismo está basado en un individualismo liberal, ¿no? En la posibilidad que yo como individuo tenga de hacer o no hacer esto, de escoger o no escoger esto. No es, digamos, el plan, a pesar de que los transhumanistas hablan de la humanidad en general, no hay proyectos, digamos, de tipo colectivo en esto. Y eso lo digo basada en un texto que me pareció muy interesante que leí de un filósofo español, al que le interese se lo paso, que se titula ¿Es posible un transhumanismo marxista? Por supuesto, llega a la conclusión de que no, pero es un texto muy interesante. Entonces, bueno, esa es también una de las críticas que tiene el transhumanismo. Bueno, eso lo tenía ahí como un final para recordar siempre que el ser humano se complementa por y en la cultura, ¿no?
que no hay cultura sin cerebro humano. Y bueno, este dibujo. Quisiera hacer un comentario respecto a lo que mencionó doctora de este artículo. La verdad yo lo desconozco, me gustaría leerlo. Sí, claro. Pero pienso que el marxismo ya intentó un tipo de o sea, si no de transhumanismo, porque pues no planteaba fusionarnos a máquinas o algo, sí intentó un tipo de posthumanismo al plantear esta idea del hombre nuevo, ¿no? Porque iba a ser como un hombre totalmente distinto, el que viviera bajo el marxismo, ¿no? Iba a ser pues una superación del hombre bajo el régimen quizá capitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido yo pienso que el mismo marxismo sí intentó hacer algo posthumano, y me encantaría leer el texto porque pues el marxismo, el socialismo real, pues también intentó hacer mucho trabajo con máquinas, ¿no? O sea, mandó a un cosmonauta al espacio, mandó animales, y yo creo que si bueno, ahí está China, ¿no? Que pues se podría cuestionar si son marxistas o no, pero pues siguen con el modelo teoría comunista, ¿no? Y yo creo que ellos también van a apostar por el transhumanismo, ¿no? Entonces, sí sería muy interesante leer este. Yo quiero preguntar algo. He escuchado a algunos transhumanistas definirse como con una postura liberal. ¿A qué se refiere esto? Ay, creo que tienes tu micrófono apagado. Ah, Ahí ya. está. Lo tenía apagado, pero ¿me estaban oyendo anteriormente o no? Sí, antes sí. De pronto me dije, no, ¿cuánto se me fue con el micrófono apagado? No puede ser. ¿Quién estaba hablando antes? Osvaldo. Osvaldo, sí. Ok. Osvaldo, el No, texto. me parece que es Oscar. Oscar. Oscar, el texto menciona algo de lo que estás mencionando tú. Lo voy a poner en la carpeta 1 esta misma noche, yo para que cuando quieran lo tomen de ahí. Sí, me parece muy interesante lo que planteas. Con un término más amplio de transhumanismo se podría decir eso. Nietzsche, por ejemplo, el filósofo alemán, también planteó un transhumanismo desde el punto de vista que planteó un superhombre, solo que esa superioridad que él consideraba que el ser humano podía tener era a través de la superación de los parámetros morales y de su propia razón. Y también era un existencialismo sin Dios, el de Nietzsche. Pero, por supuesto, desde un punto de vista más amplio, todos esos han sido hasta cierto punto transhumanistas. Ahora, el sentido restrictivo con el que se está usando por esta gente, por Ferry y esos, es amparado a la ingeniería genética y a la tecnología, ¿verdad? Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste, sí, totalmente. Ahora sí, Regina, perdón. Regina. Que he escuchado a algunos transhumanistas tener una postura liberal. ¿Sabes a qué se refiere esto? Sí, es que el transhumanismo, vamos a ver, el transhumanismo, a pesar de que habla de la humanidad en general, los fines que yo veo, los fines concretos, son buscar la comodidad del ser humano, la superioridad del ser humano físicamente,
intelectualmente. Toda esta fantasía que plantean, por ejemplo, de que algún día nos hagamos uno solo con el ordenador, a los estudiantes les debe parecer, a algunos estudiantes de los que están empezando y que no quieren leer ni un solo libro, les debe parecer una maravilla, que simplemente le pongan ahí el chip, le pasen el conocimiento y no tenga que hacer nada más que recibirlo. Pero en realidad es porque están amparados bajo un proyecto económico liberal, en el que aquel que pueda comprar y conseguir estos dispositivos podrá disfrutar de ellos. Entonces, desde ese punto de vista, es un proyecto individualista. No es un proyecto que, aunque diga que busca la mejora de la humanidad, está planteado, digamos, dentro de las desigualdades que nosotros vivimos como seres humanos. No he oído jamás a nadie de la Universidad de la Singularidad hablar de la desigualdad, nunca. Ellos hablan siempre de la maravilla de todos estos avances tecnológicos y de la necesidad imperiosa que tenemos de tenerlos. Nada más. Y como negocio, pues son un excelente negocio. No, pero lo vamos a ver más con el poshumanismo. Una de las cosas que cambia en la concepción del ser humano es la corporalidad. Y si en todos los humanismos nosotros llegamos a tener el concepto de un ser humano, de una unidad corporal y mental, el poshumanismo nos da la representación de un cuerpo fragmentado. Y nosotros nos hemos acostumbrado ya a la representación de un cuerpo fragmentado, no unitario. Y en un cuerpo fragmentado, cada una de sus piezas puede ser transferida, negociada, comprada, vendida, etc. Sin sentir que nosotros estamos pasando o traspasando ninguna barrera moral. Sí. Pero, perdón, pero por ejemplo, esto a mí se me hace súper complicado y súper interesante lo de, pues verlo desde una perspectiva individualista o verlo desde una perspectiva del colectivo, porque, por ejemplo, ok, sí, las grandes compañías te van a vender progreso, eso es lo que te venden, ¿no? Y el que lo pueda pagar, que decida si lo quiere comprar o no. Sí. Y el que no pueda, pues ya se amuela, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí es cierto que ahí no hay un colectivo, pero por ejemplo, vámonos al caso actual de la pandemia y las vacunas. Sí. Y un poco más atrás al movimiento antivacunas. O sea, el haber descubierto que existen las vacunas y que ponernos una inyección nos hace mejores de cierto modo, porque nos hace ya no enfermarnos de enfermedades que antes nos mataban, es una mejora a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, allí el gobierno o quien sea dice, bueno, yo voy a convertir esta tecnología, esta mejora en algo colectivo y lo voy a ofrecer y hago campañas de vacunación y que la gente se vacune y que esté al alcance de todos, ¿no? Sí. Pero existe un grupo de gente que dice, bueno, pero ¿por qué me voy a dejar vacunar? ¿Por qué me voy a dejar controlar? Y el gobierno no es algo que pueda imponer, o ahorita se está decidiendo si se impone o no, o si para ciertas cosas te van a pedir o no que tengas la cartilla de, por ejemplo, para viajar a otros países hay unos en los que sí te piden que tengas ciertas vacunas, o que si llevas a tus animales tienen que tener ciertas vacunas, si no, no puedes viajar o no puedes entrar. Entonces allí, dentro de la colectividad, ¿se debe o no perder la individualidad? ¿O dónde estaría la decisión, por ejemplo, del Neuralink? Si el Neuralink dice, bueno, ok, yo voy a pensar en el colectivo, yo voy a pensar que todos tengamos este Neuralink pegado al cerebro y todos tengamos este acceso y voy a dejar de lado que quiero ganar dinero, de verdad, de corazón quiero que todos seamos mejores.
seres humanos, ¿no? Superiores seres sí, humanos. sí. Lo voy a dar gratis y no me voy a quedar con tus datos ni nada, ¿no? Pensando bien. En un ideal casi En un imposible. ideal, ¿no? Ok, yo lo voy a hacer, lo quiero hacer. Entonces, ¿dónde estaría la individualidad de rechazarlo? O se volvería algo como lo de las vacunas. Me O parece decir, muy pues no interesante. quiero que No, me metan nada en el cerebro. tu cuestionamiento me parece muy interesante y estoy de acuerdo. Y hay mucha tela que cortar. Yo creo que tal vez la manera más simple de verlo sería hablar del bien común. Sí, no del colectivo, sino que hablemos del bien común. Entonces, si algo se hace para el bien común, o sea, el bien de la mayoría, y no para dañar, sino para buscando el bien de la mayoría, entonces podría decirse que estamos bajo un gobierno que busca también un estado de bienestar, un estado benefactor, un estado protector de la gente. No es necesariamente y lamentablemente lo que está ocurriendo, pero creo que sería la mejor manera de verlo. Ahora, en cuanto a dónde está la individualidad, ya entramos al terreno del derecho, en realidad, entramos al terreno del derecho. Por eso es que se habla de una eugenesia liberal, porque lo que están planteando es que cada persona tenga el derecho a decidir sobre su herencia genética. No me venga a decir que es patrimonio de la humanidad. Es mi herencia genética y yo sé lo que y tengo el derecho de escoger lo que quiero hacer con ella. Pero es que puede que el riesgo afecte a las generaciones futuras. Por ejemplo, Habermas, y qué dicha que trajiste este tema a colación. Habermas dice, el filósofo alemán, que no se debe hacer eso, que los padres no tienen el derecho a intervenir genéticamente a un hijo o una hija, excepto que sea por cuestiones de salud, pero que por lo demás no tienen derecho a intervenir a un hijo ni a una hija porque es tratarlo como un objeto. Es objeto, hacerlo objeto es tratarlo en tercera persona, es decir, es decidir sobre el futuro de ese niño y que los padres no tienen derecho alguno a hacer eso, porque el ser humano tiene el derecho a su libertad, a escoger, hacer de su vida lo que quiera hacer. Entonces, él define la libertad justamente como la incertidumbre que nosotros tenemos sobre nuestro propio futuro. Nosotros tenemos sueños y nos planteamos que vamos a hacer cosas que no sabemos si las vamos a hacer, pero eso es parte de nuestra libertad. Pero en el momento que a mí me digan, no, porque usted va a hacer esto y nada más que esto, esa determinación viola los derechos humanos de los hijos, dice Habermas. Por ejemplo, ese es uno de sus argumentos éticos para estar en contra de esa eugenesia liberal. Pero sí, Liliana, o sea, no hay una respuesta total, completa, única, digamos, no la hay. Lo que hay es un debate ético, eso es lo que hay. Mónica. Sí, Mónica. Y además, una vez más, es algo súper antropocéntrico, ¿no? Porque hablar del colectivo es hablar de otros humanos con el derecho al Neuralink y pensando en lo que es el bien, el mayor bien para la especie humana u organismos como los nuestros, pues, pero ¿y los demás? ¿Qué? Y además, ¿quién tiene el derecho para decidir lo que es mejor para la humanidad? Es decir, es que es algo como muy grande. Bueno, Hitler creyó considerar lo que tenía que ser mejor para el mundo, a quienes había que eliminar y a quienes había que dejar vivos, ¿verdad? Entonces, es decir, depende desde el punto de vista que uno quiera, digamos, asumirlo, verlo, pero creo que lo más importante no es tal vez tener una sola respuesta al final, sino todo el proceso de pensamiento
que tenemos en el camino, ¿no? Eso, el debate es lo importante, porque es lo que nos puede permitir encontrar nuevas respuestas, nuevos caminos, nuevas opciones, nuevas visiones, que no sean necesariamente las que estén siendo solo desde el punto de vista hegemónico. Los transhumanistas plantean, digo, es que hay que tener mucho valor también para considerar que uno tiene el derecho de plantear cómo debe ser la humanidad. ¿Ah? Caramba, es que es algo muy grande. También creo que eso solo se está planteando en cuanto a nuestra corporalidad, ¿no? A qué vamos a dejar que nos pongan a nosotros en nuestro cuerpo, porque por ejemplo lo que está haciendo Elon Musk con lo de Starlink, o sea, es intervenir la atmósfera con sus satélites y entonces ya no, o sea, algunos astrónomos ya ni siquiera pueden ver las estrellas o contemplar el cielo tal cual porque ya sus lucecitas se están afectando. Entonces, a nadie se nos preguntó si querían o no, o sea, se supone que sí, que sacaron como un cuestionario para que alguien lo revocara y así, pero, o sea, nadie se enteró, ¿no? Bueno, yo no me enteré y no sé si ustedes se enteraron, pero de pronto es algo que ya se está haciendo. Entonces, es como, y es algo que nos va a afectar en algún punto de nuestra vida, en el sentido de que ya no vamos a poder ver las cosas como un cielo como el que está ahorita, ¿no? Que también está contaminado por un montón de luces, etcétera, pero creo que sí, como este cuestionamiento ético está más como porque va a ser algo que podemos o no tener nosotros dentro de nosotros, no tanto como en estas cuestiones tecnológicas que ya están ahí, que sí, nos están afectando indirectamente. Sí. Mary Midlet dice, ¿por qué no estamos preocupados por resolver el problema del hambre en el mundo? ¿Por qué no estamos preocupados por resolver otros problemas humanos más urgentes? Y nos estamos preocupando por hacer, no sé, la singularidad tecnológica. Otro día vamos a hablar de lo que es eso. ¿O por qué no estamos preocupados por poder resolver las adicciones de la gente en lugar de ver si le implantamos un chip? Y yo diría, bueno, ¿cómo es que la universidad? Porque la universidad de la singularidad, y los invito a que entren a internet y exploren un poco, ellos proponen que con la tecnología ellos pueden resolver absolutamente todos los problemas del planeta. Una de las características del pensamiento crítico es que nosotros podamos ver las contradicciones que hay en eso. Ustedes deben saber cuánta cantidad de agua necesita la tecnología para funcionar bien. O por ejemplo, cómo, y ahora que estoy viendo a Yesenia y me acuerdo del desierto de Atacama, cómo por ejemplo, lo que se supone que es una tecnología limpia de los carros eléctricos, necesita la batería de litio y está acabando con el desierto de Atacama, la extracción de litio que se está dando allá. Entonces, hay contradicciones, ¿no? Contradicciones porque mientras nos plantean un mundo que podría solucionarse con la tecnología y llegar mucho más allá de donde estamos, también es un mundo que a la vez se está destruyendo más desde el punto de vista ecológico, justamente porque no hemos aprendido a manejar o a resolver algunos otros problemas tecnológicos. Entonces, sí, también se supone que, por ejemplo, para el presupuesto necesario para terminar con el hambre en el mundo es solo un porcentaje de lo que se le da cada año a la NASA. Entonces es como, no es que no haya recursos o maneras de resolver el problema, es que no lo quieren hacer porque hasta cierto punto les funciona que el mundo esté así. Sí. Y claro, uno también podría preguntarse, bueno, pero después de todo y desde nuestra región y desde nosotros no podemos resolver el problema del mundo. Sí, no podemos resolver el problema mundial, no tenemos el poder para hacerlo, pero sí tenemos un punto de vista desde una región que otros no tienen y que yo creo que debe ser nuestra fortaleza también. No sé si recuerdan un premio Nobel de Economía, creo que ganó el premio Nobel por haber logrado hacer un sistema de minicréditos. No recuerdo si era en la India. Era Yunus, Era me en la parece. India, exacto, Mohamed Yunus, algo así. Sí. Mohamed Yunus
estudió en Estados Unidos y luego regresó a la India. Y al ver, digamos, la cantidad de mujeres que necesitaban un poco de crédito y no podían tener el crédito con las condiciones que él había aprendido en las mejores universidades de Estados Unidos, que se debía hacer un crédito, él decidió simplemente confiar en la palabra de esas mujeres y hacer un sistema de minicréditos. Y yo me pregunto, ¿esa idea se le hubiera ocurrido a alguien que hubiera estudiado con Yunus en Oxford? Que hubiera nacido en Oxford y vivido ahí todo el tiempo. No. Se le ocurrió a Yunus porque Yunus tenía lo que Dubois, que es un sociólogo, era un sociólogo estadounidense, lo que Dubois llamaba la doble conciencia. Tenía la conciencia de la India y tenía la conciencia que adquirió en Estados Unidos. Por eso él pudo tener un pensamiento original, porque tenía dos visiones, una doble conciencia de las cosas. Esa doble conciencia de las cosas es lo que yo creo que nos empodera a nosotros como habitantes de otras regiones. Hay puntos de vista que solo nosotros podemos tener. Hay, desde mi forma de concebirlo, un arte incluso digital, que solo nosotros podemos hacer y que no pueden hacer las grandes corporaciones estadounidenses o europeas, porque nosotros tenemos y podemos tener una doble conciencia de las cosas, pero para eso tenemos que primero estar conscientes de que la tenemos y no querer ser solamente replicantes y consumidores de estos movimientos que, por más interesante que sean, tienen el planteamiento de unas personas con una visión de mundo desde una perspectiva, específicamente desde una perspectiva. Por eso me metí yo también un poco a estudiar el poshumanismo, porque yo he leído bastante de eso, pero muchas veces en lo que leo, lo que encuentro son repeticiones de lo que ya está en otros lados, y sigo leyendo lo mismo y veo que es lo mismo, y yo digo, pero nosotros deberíamos tener una voz que plantear otras cosas, porque tenemos también las posibilidades. Es decir, yo ya hace bastante rato que desde el punto de vista histórico y sociológico no se habla de los países del primer y tercer mundo. Aún así, la gente sigue usando los términos de países desarrollados y subdesarrollados. Digo que no se habla porque ya muchos historiadores y sociólogos han planteado que no es cierto que la pobreza esté solamente en unos países y en otros no. Es decir, que en Estados Unidos hay un tercer mundo, porque hay muchísima pobreza también. Que en Europa hay un tercer mundo también. Entonces, desde ese punto de vista, ya no puede decirse que la pobreza esté solamente en unos países y en otros no. Ni que la riqueza esté solamente en los países del primer mundo, no. Pero de cualquier manera, me parece interesante pues que nosotros desde nuestra posición intelectual, geográfica y del conocimiento, intentemos plantear nuestra perspectiva personal de lo que es el poshumanismo y el transhumanismo, pero de una manera un poco más sistemática e informada, porque como dije, me he dado cuenta que la mayoría de este pensamiento pasa a nosotros o llega a la mayoría de la población a través de la ciencia ficción. Y cuando algo le llega a uno a través de la ciencia ficción solamente hay poca reflexión crítica. Yo disfruto mucho las películas de ciencia ficción, pero no lo hago para analizar, sino para divertirme. Entonces ahí no hay mucha reflexión crítica. No sé si me expliqué. Por Dios, Tamara estaba ahí, yo la dejé esperando. Bueno, no sé si no, hablé mucho, yo sé. Perdón que hablé mucho. Ustedes me pueden interrumpir en el momento que quieran. O ya se terminó el tiempo, Regina. No, lo que ustedes quieran.
Yo por mí le seguimos lo que quieran. Pues Como que, mira, a mí me interesa mucho desde el punto de vista de la biología, también me parecen cosas pues de ciencia ficción, por ejemplo, la biología sintética, ¿no? Y los proyectos que hay en Europa de crear especies, o sea, es Jurassic Park hecho realidad. En este momento hay gente que está creando vida para revivir especies que ya dejaron de existir. Y eso se pregunta, pero todo el caos que eso trae también para el ambiente, porque pues en Parque Jurásico no salió muy bien. exacto, y eso no quiere, y puede significar que lo que queremos hacer Pues, tampoco va a salir muy bien, pero lo pues quién están sabe. haciendo en Europa, yo creo. Pero mira, bueno, yo digo, me dedico a hacer biología molecular de microorganismos. Sí. De lo que me he dedicado es en una línea de investigación a mejora de microorganismos para degradar plásticos. Ah, qué bien. Y en la otra línea de investigación al estudio de hongos que se usan para control de plagas. Ajá. Entonces, bueno, siempre he tratado de que mi carrera se vaya al lado como ecológico o algo así, ¿no? Sí, lo necesitamos. El mundo Pero, lo necesita. pero lo que comentaba hace rato que, bueno, hay cosas fabulosas que se están haciendo a nivel mundial, pero que en Latinoamérica hay muchos científicos con la tecnología y el conocimiento para hacerlas. Y algo que a mí me asusta mucho es que en nuestros países no hay lo que les decía hace rato, que no hay una cultura del desarrollo de la tecnología, hay una cultura del consumo de las tecnologías. Sí. Y el tema de los transgénicos es algo muy, muy delicado para mí porque Claro. aquí básicamente lo que hago yo también son transgénicos, solo que los hago en microorganismos, no los hago en plantas. Pero hay un grave problema con eso porque hay una fobia a los transgénicos. Y yo no, o sea, entiendo la fobia, entiendo algunas de las razones, pero creo que en Latinoamérica es algo que nos perjudica porque esta fobia hace que se interrumpa el desarrollo de transgénicos aquí y que se consuman los transgénicos de otros países. O sea, aunque aquí haya legislaciones para no usar los transgénicos que se desarrollan en los laboratorios, casi todo lo que consumimos sí es transgénico. Entonces, desde el punto de vista de salud, un transgénico no va a hacer ningún daño, pero desde el punto de vista económico, sí, por todo esto que comentabas de que del monocultivo, lo que se comenta sobre los monocultivos, sobre introducir especies nuevas a un ecosistema, etcétera, ¿no? O sea, más bien el problema creo que aquí es de intereses políticos y económicos. Y a mí me preocupa muchísimo ese tema porque no sé cómo qué solución tiene. O sea, porque a la fecha seguimos comprándole a Estados Unidos el maíz incluso de nuestras tortillas es transgénico y no es un maíz que produzcamos aquí o que se haya desarrollado aquí, siendo que aquí hay muy buenos genetistas que podrían hacerlo. Entonces, no sé, para mí es un tema súper, súper delicado. Bueno, esa es una perspectiva que yo no había escuchado mucho. Y escuchándote, me he puesto a pensar, este problema que nosotros vivimos como región es que es un problema de información también. Claro, lo que estás diciendo de los transgénicos es lo que se ha popularizado más sobre los transgénicos. Eso es lo que se escucha siempre sobre los transgénicos. La otra parte, esa que estás comentando, casi no. Y bueno, puede que sea que no se difunda porque a varias compañías no les conviene que se difunda, como lo estás diciendo, porque así entonces solamente tienen consumidores y no productores. Pero una de las cosas que se pueden hacer y que pues, por lo menos le calma a uno la conciencia
es escribir lo más que puedas al respecto, porque todas esas cosas se tienen que saber. En fin, no hay una solución ni una única salida, pero lo importante es empezar a buscarlas. Yo quería para el próximo conversatorio que tengamos, que vamos a entrar en el poshumanismo y siempre pensando en la contextualización, les voy a dejar, bueno, ya les dejé en las carpetas varios textos. Esto que hemos dicho del transhumanismo está todavía más, no todo, pero la gran mayoría está en esos capítulos de Luke Ferry, que los invito a que lo lean, que se los dejé ahí para que lo copien, lo saquen. Y se den cuenta de muchas de esas cosas están ahí sistematizadas y me parece un buen libro. Ese libro es del 2019, él es francés y bueno, lo conseguí por cierto en un congreso que había de poshumanismo. Para el próximo conversatorio me gustaría que leyeran sobre la cuarta revolución industrial, porque la cuarta revolución industrial es el contexto histórico del poshumanismo. Y entonces ahí tienen todo un libro que les dejé, pero no tienen que leérselo todo, solo pueden leerse la introducción, capítulo, lo que quieran, para empezar a hablar ahí de poshumanismo, de sociedades poshumanas, de los robots, de la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito de eso y todo lo que ustedes, por supuesto, aporten. Tenemos además artistas, tenemos un ingeniero, y yo sé que, y yo les agradezco mucho porque aprendo también,